Aunque escuchar Peor Caso es gratis, producirlo no lo es. Toma tiempo y tenemos que pagar varios servicios y equipo. Tú puedes ayudarnos a seguir adelante apoyándonos en Patreon. Visítanos en patreon.com/peorcaso y considera suscribirte. Podrás escuchar episodios con anticipación, ganar stickers y acceso a algo de contenido exclusivo. La dirección es patreon.com/peorcaso. Muchas gracias. Bienvenido y bienvenida al episodio número 73 de Peor Caso. En este episodio, viaje al centro de la Tierra. Hablándote desde los lugares más profundos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque. ¿Qué hubo? ¡Eco! ¿Viste el tipo este que estaba escalando y se quedó atrapado en un hoyo y se tuvo que cortar el brazo con una navaja suiza que la había tratado de usar para excavar? Uf. Así que estaba él no tenía ni filo. Es como usar una cuchara. Era más o menos igual. Qué horrible. Es horrible. Hay una película de eso, pero la historia que él cuenta, sí, hay un video también donde él cuenta la historia y se pone a llorar. Me imagino. Es que con esa clase de trauma, especialmente cuando la única forma que sobrevivió fue amputándose su propio brazo. Y cuando explica la parte dice que lo que más le costó es cuando tenía que cortar el tendón. Horrible. Me pregunto a ver si de pronto como que si tenía hambre probó un poquito de su propia carne. No, parece que estuvo como un par de días nomás. La película creo que se llama 127 horas, sí, con James Franco. Vamos a hablar sobre la Tierra, el centro de la Tierra. La teoría de la Tierra hueca. La teoría de la Tierra hueca, la teoría de la Tierra cóncava. Y también la parte científica y qué es lo que hay dentro de la Tierra. Y la magnetosfera. Super. El campo magnético de la Tierra y cómo nos protege. ¿Y qué pasaría si no lo tuviéramos? ¿Y qué pasaría si es que se está achicando? ¿Por qué se está achicando? No sabía. En la antigüedad la gente vivía en cuevas, ¿no es cierto? No tenían casa. Claro. Pero no eran espacios así, un espacio chico en una montaña. Hay cuevas enormes, gigantes, donde cabe una población completa adentro. Y son así como laberintos. Y la gente se podía perder adentro y de repente no terminan así como en una roca lisa. Generalmente las cuevas hay espacios que son muy angostos y no se puede pasar. Y al otro lado puede haber una galería, pero no la puedes ver. Entonces con razón la gente especulaba que había algo más. Que habían a lo mejor pasos más subterráneos y dentro de la tierra a lo mejor vivían dioses o habían otras civilizaciones o animales, qué sé yo. Sí, hay demasiados. Monstruos. Monstruos. Hablando de cuevas, yo me acuerdo, y creo que lo mencioné en un episodio pasado, donde parte de la historia de cómo llegó a existir la Ciudad de México, no actual, pero de los maya, cuando su cultura indígena estaba pasando por las Américas, supuestamente tuvieron que esconderse en una cueva, y dentro de la cueva, en las profundidades de esta misma, se encontraron con un ser, el cual nunca pude encontrar como definición, pero solo se encontraron un ser que les dijo: hasta que lleguen a los pantanos donde vean a un águila comiéndose una serpiente, ahí va a ser el lugar donde van a crear su civilización. ¿Esa no era de la serpiente Quetzalcóatl? No. No. Y por eso es que en la bandera mexicana se encuentra el águila comiéndose una serpiente. Porque el ser seguramente dijo: nunca van a encontrar eso. Es como un dinosaurio con láseres en la cabeza. Cuando encuentren un marrano con alas. No, como eso en World of Warcraft, ¿te acuerdas que había un tiburón, que un tiranosaurio Rex montaba a un tiburón? What? Y el tiranosaurio tiene un láser en la cabeza. No. Y encima del tiranosaurio va un undead tocando guitarra eléctrica. No, eso fue antes de mi tiempo. The Optimus Maximus se llama. Dios, qué risa. Estaba en el Maelstrom. Y por un tiempo lo pusieron y tú ibas al Maelstrom, que donde está el medio del mar. Y se veía así como rondando alrededor. Sí, es interesante esa historia. Pero bueno, acá no estamos para hablar de WoW.
No, No, wow, eso es para otro episodio. eso para niños. Claro, ¿Cómo se te ¿quién ocurre? juega eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién tiene mi suscripción? Ah, Dios mío. Hay algo bueno en WoW, en la expansión Cataclismo. Hay una zona que se llama hay una zona subterránea donde está la madre tierra. Teracín, la madre tierra. Teracín. Se llama la mujer, la madre tierra, pero el lugar, ¿cómo se llamaba? Deepholm en inglés. Deepholm. Y en español, no me acuerdo el nombre en español. Deepholmo. Pero es una zona rocosa, es como una cueva gigante donde están los pilares de la creación. Y Del los mundo, seres de piedra y los y hay golems. seres y de toda esa piedra, mierda. sí. Es entretenido. Es interesante, ya. Concuerda por lo menos con lo que estamos hablando acá el día de hoy. Hay varias cuevas también en el juego, en World of Warcraft Misteriosa. Que ahora estamos hablando de World of Warcraft. Dios Tú mío. dijiste específicamente. No, uno. ahora es mi culpa. Pero mira, hay una cueva que está en el continente de la izquierda, Eastern Kingdom, Ujú. en la parte de abajo. Hay una cueva que tú entras y hay un dragón durmiendo. Oh, El dragón tiene un nombre peculiar que no me Smaug. acuerdo. Nadie sabe qué es lo que es. Que es están honrando a alguien que trabajaba ahí, que murió. No se puede interactuar con el dragón no para despierta. nada. La gente ha tratado de llevarle cosas, hacer diferentes tipos de cosas, ir muerto a la cueva, a ver si... Ir muerto. Claro, porque puedes ver el mundo de los Claro. espíritus, pero no. Es un dragón que está durmiendo en una cueva y ha estado ahí por siempre. De pronto es como un easter egg o quién sabe. Tú sabes Es que un los easter egg, equipos pero de no han escritores descubierto, de sí. pronto usan material que dejaron ahí incompletos para Puede ser expansiones también, futuras. sí. De repente lo dejan porque poner una cueva. Más misterio. Total, la mayoría de las cuevas, excepto por esta zona, que son copy-paste. Más o Ya. menos. Tú entras a una cueva y ya sabes la configuración que tienen en los juegos. Ya. Entonces, como decimos, la gente pensaba de que la Tierra era hueca y debajo de la Tierra habían cosas y partes y lugares. Y es lo que inspiró a Julio Verne en su historia del viaje al centro de la Tierra Muy buen libro. y a muchos otros. Claro. Entre... Edgar Allan Poe también aparentemente tuvo una historia. Hasta ¿sí? H.P. Lovecraft en muchos de sus cuentos invoca este pensamiento de que hay lugares profundos y escondidos. Las ratas en las paredes, cuando bajan como por debajo de la casa, descubren que había una cueva y empiezan a bajar y encuentran templos. Sí, y cosas. debajo del castillo hay como una serie de túneles subterráneos donde hay toda clase de cosas. Esa no es las ratas en las paredes. Sí, ese esa, pero sí. en general, ¿sabes? Sí. Todos estos profundos, dormidos, Ujú. lo que sea. Entonces, el impacto cultural de esta teoría, que es fácil decir, eso lo pensaron en el pasado, pero de la misma forma que hoy en día existe gente que cree en la Tierra plana, todavía te prometo, hay gente que cree que hay lugares Seguramente que sí. subterráneos. Es bien raro eso porque tú puedes pensar que es como la misma tipo de gente, más o menos que se agarra de alguna cosa que creen y como esta información es como contracultural. Sienten como un poco de poder que tienen. Ajá, Como que sienten que tienen algo que el resto no sabe o ellos Claro. saben más. los contrarios. Pero, aunque tengan la misma mentalidad, estas dos teorías es imposible que sean compatibles. No puede ser la Tierra plana y hueca al mismo tiempo. Eso sí. O sea, están los terraplanios versus los terrahuequios. ¡Por favor! Y luchan. Ding, 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 ding. Claro. Señoras y señores, el día de hoy tenemos el partido número 1 de los teoristas más incapaces. En el lado verde tenemos a los de la Tierra plana y en el lado café tenemos a los de la Tierra cóncava. Terrahueca. Qué risa. ¿Quién ganaría? ¿Qué sería más probable? Yo creo que la Tierra hueca es más probable que la Tierra plana. Pues- Porque, ¿sabes qué? El único problema, o sea, hay un montón de problemas, pero el mayor problema que tengo con la Tierra plana es que la Tierra es redonda por una razón y es por la gravedad. Ujú. Como esta cosa está girando, estas rocas se acumulan en la forma más normal que una esfera. Es física. Claro, porque es algo físico que está girando y hay gravedad, entonces la Sí. forma natural en que se puede apilar, esto es Ujú. una esfera. Entonces, si hiciéramos la Tierra, si la aplanáramos, con el tiempo se volvería a poner, se volvería a convertir en una esfera. En eso sí estoy de La acuerdo. Luna fue un pedazo de roca que fue volada de la Tierra, ¿no es cierto? Cayó un meteorito y le voló un pedazo a la Tierra. Y eso es pura roca que quedó flotando. Y con el tiempo se juntó en una bola, porque es la forma natural en que se puede juntar una bola en un espacio sin gravedad, o sea, en el espacio sin caer en un Ujú. lugar. Si preguntas cuál sería más probable, pues ahorita vamos a discutir un montón de datos históricos, culturales, científicos que demuestren ambos lados del argumento, pero yo diría que aunque
no hay forma de, pues, de comprobar. Yo no tengo ahí la maquinaria para decirte, nos vemos en un año, voy al centro de la Tierra, pero el pensamiento de que la Tierra en sí es como hueca de la forma que aparecen en dibujos antiguos, improbable. Pero de que hayan espacios debajo donde de pronto eso es verdad. puedan existir cosas, no sé. Porque eso es un error generalmente que tienen los de la Tierra plana, que creen, como que perciben que la Tierra es más chica de lo que es. Ujú. La Tierra es enorme. Claro. Y aunque la Tierra en el centro de la Tierra a lo mejor no hay un sol, de más, como tú dices, pueden haber espacios. De hecho, hay mares, Sí, hay agua, y hay subterráneos. lugares, y a lo mejor hay algo bioluminiscente. Hay un montón de cosas que ni siquiera necesitan luz para crecer. Sí, cierto. Ahí están estos bichos que viven en el fondo del mar donde salen de los volcanes. Y de los El gases. agua es súper caliente. Hay vida ahí. Ajá. Entonces, si hay vida ahí, ¿por qué no puede haber vida debajo de la tierra? La vida nace en donde puede. Sí, en las cuevas también hay unos líquenes que crecen dentro sin luz. Ya, yo tengo una historia del siglo XII. Son de unos niños, los niños de Woolpit. Cuéntame. Por el siglo XII hay una leyenda que dice que en una pequeña villa en Inglaterra aparecieron dos niños. Los encontraron atrapados en un pozo de lobos, porque aparentemente cerca de las villas parece que ponían como unas pozas. Ujú. Y son como unos pozos donde se cae un lobo o un animal, generalmente un depredador. Ok. Están súper bien hechos, tienen como paredes de ladrillo, están hechos para que duren. Ok. Y seguramente dejaban al lobo que muriera ahí. Porque a lo mejor el lobo atacaba a la gente en la villa. No sé. ¿Y cómo lo hacían? ¿Agarraban el depredador y lo metían en el hueco? No, parece que como que cubrían el hueco y ahí se caía el depredador. Ah, o a lo ¿era como mejor una trampa animal. o algo así? Era una trampa. Gacha, ok. Y yo creo que debe haber pescado cualquier tipo de animal. Conejo. Y a lo mejor era como una trampa ahí para ir a buscar carne. Niños verdes. No, hemos dicho que no son verdes todavía. No spoiler la historia. ¡Dios! La cagué. Rewind. Entonces ahí encontraron un día los villanos de la vida, porque se llaman villanos, ¿no? Claro. Al final. Sí. Villavicenses. Encontraron a los niños atrapados. Eran dos. Cuando los sacaron del hueco, a la luz, vieron que eran verdes. ¡No sabía! Dicen que los llevaron a un caballero. Un caballero así como de estos. Que era una autoridad, me imagino. Ujú. Y ahí les trataron de dar de comer, pero no comían. Y al final lo único que descubrieron que comían eran frijoles crudos. Right. Así verdes. Tampoco hablaban la lengua Sí, inglesa ya hablaban un idioma extraño. Sí. Y con el tiempo el niño no dejó de comer frijoles y se murió. Se murió de depresión, Para todos los vegetarianos. claro. Y la niña dicen que sí se acostumbró al estilo de vida y empezó a comer otras cosas, y apenas empezó a comer más variedad de comida, su piel se volvió igual a la de la gente de la villa, dice. Ujú. Como el color crema, son todos blanquitos ahí. ¿Y sobrevivió o se murió también en... La historia no termina, no, es como bien anticlimática. Bueno, la niña aprendió inglés y contó de dónde venían. Y según ella dice que vivían en un lugar donde... Hay dos partes de historia. Hay un historiador. Hay como dos historiadores que cuentan de esto. Y uno es como más escéptico que el otro. Ok. Hay uno que cuenta que la niña contó que donde venían todo era verde igual que ellos. Sí. Hay otro que no menciona eso. Y que la luz era verde y un día estaban pastoreando, parece, Con su cuando papá. escucharon unos ruidos de unas campanas que los siguieron y salieron como de una cueva y se asustaron, y cuando trataron de volver la entrada no la encontraron, o ya no estaba o había desaparecido. Se había cerrado. Y ahí fue cuando los encontraron. Claro, o a lo mejor, claro, ahí se pusieron a caminar y se cayeron al pozo del lobo, porque eso del pozo del lobo lo mencionan todo el tiempo. ¿Ya? Del Wolf Pit. ¿Había un lobo ahí? No, solamente niños. Ah. A menos que ellos hubieran comido el lobo, pero no, porque ellos comían solamente... Frijoles. Buena historia. Yo esa también la escuché, pues, ¿sabes? Se encuentra cuando se busca. Y en esta historia es súper importante para la gente de esa villa, de ese pueblo, porque incluso hoy en día el letrero incluye las imágenes ¿sí? de dos niños y parece que tienen Es festivales. como y sitio todo eso. turístico, me imagino. Lo hacen Claro, para atraer a más es como gente. igual del monstruo de Woodland, Ah. que cualquier lugar chico se agarra Claro. y lo inflan como para turismo. Yeah.
y todo eso. Sería chévere ir. Yo no sé si... No creo que he estado en Inglaterra, pero si algún día voy... Ven a Round Rock a visitar y visitan la piedra redonda. Piedra redonda. Acá en parte Famosa de la de ciudad Round donde vivimos hay una parte donde se llama Round Rock, que se traduce a piedra redonda. Pero cuando vas al sitio histórico de donde sale el nombre, hay un río y dentro del río hay como una piedra que es semicircular. Eso parece un pancake. Eso ni siquiera es redondo. Pero menos mal no le pusieron el pueblo. Es más redonda pancake. que el resto de las rocas. Es porque parece que es la parte más baja del río por donde pasaban el ganado, porque había un tipo que vendía ganados que los traía desde San Antonio a Kansas. O sea, prácticamente el ganado crecía mientras caminaba. Sí, los caminos de las vacas. Eso creo que también hay para episodio en sí, porque es bien histórico. ¿Sí? A mí me gusta pensar de que a lo mejor había un día de tormenta y tenían que cruzar el río y una vaca se cayó al agua y el tipo salió así corriendo para tratar de salvarla y caminó arriba abajo y la encontró parada en una roca redonda. Como que había saltado arriba de la roca. Se salvó a sí misma por la piedra. Se salvó por la piedra. Pero no, eso lo inventé yo. ¿Está claro? Que no es verdad. No, es el lugar más bajo y decían por dónde pasamos la vaca, por el Round Rock, por la piedra redonda. Pensando, oye, pero como que tiene sentido, ¿no? Porque las vacas se nota que... Claro, la vaca saltó a la roca. Hay ciencia, ¿ok? Las vacas saltan sobre agua, son como delfines. Sí. Ya, esta historia de los niños verdes termina ahí, no se sabe qué pasó con la niña después. Bueno, la historia dice como que se volvió normal, claro así que después se casó quizás y ahí se perdió. Algunos obviamente especulan que a lo mejor eran extraterrestres de Marte en ese tiempo, la gente verde, o que venían del centro de la Tierra, o a lo mejor eran uno de estos dibujos que hace Felipe Choque, donde todos son verdes. Sí. ¿Quién sabe? Eran peorcasianos. Peorcasianos. Y lo más probable es que pudieran haber sido inmigrantes que escaparon del norte, porque había el rey Enrique II en ese tiempo que perseguía a unos inmigrantes de no sé dónde, y por eso hablaban otro idioma. Y eran verdes porque tenían una enfermedad por desnutrición que se llama anemia hipocrómica, que si tú miras anemia hipocrómica vas a ver que la piel como que se torna verdosa. Esa no la conocía. Y si tú comes bien, obviamente tienes todos los nutrientes, tu piel se pone normal. La que sí conozco es la jaundice, la donde la piel se te pone amarilla. También he visto gente que sí... Hay otras cosas que se te pone la piel azul. Uf. Hay varias cosas que uno puede comer para cambiar los colores de la piel. Como de repente Wonka. Sería genial de repente comida que te cambie el color. Así como la gente se cambia el color del pelo. Ya. Comer Sería algo genial. así que por una semana o por un mes te puede cambiar el color de la piel a diferentes Hoy colores. me siento como verde, ¿sabes? Me siento azul. Literalmente. Claro. Oye, ¿te ves azul, Armando? Sí, estoy comiendo frijoles azules. Entonces, claro, eso puede haber sido. Y hay unas minas de pedernal en esa área también que se pudieron haber perdido, caído o quedado atrapado. ¿Quién sabe? Insomnia o algo así. No, ¿cuál insomnia? Cuando se te pierde la memoria. Lo que no nos podemos acordar ahora. Fuck. Es como un... Amnesia. De pronto les pasó algo, les dio amnesia, no insomnia. Claro. ¿Qué otra historia así como folclóricas hay así como de evidencia que pueda haber o que sugiere? Pues muy buena que pregunta. podría Mira, venir? yo, como saben todos ustedes que han escuchado cada vez que participo, lo que sí tengo son mitos y leyendas. Acá les traje la bolsa de mitos, pero saco mi maleta, mis cositas, los regalos. Pero muchas culturas mundiales incluyen de alguna forma que en el centro de la Tierra existen reinos misteriosos o alguna clase de civilización. De los mitos de los indios Hopi acá en los Estados Unidos, que dicen que su pueblo nació cuando salieron de la Tierra y se establecieron en las áreas alrededor del hueco de donde salieron. Y esto se puede ver en las artes que tienen en las paredes, en los muros, en cuevas. También hay... Si ellos vivían en cuevas, cuando había un nacimiento seguramente lo tenían en cuevas. Sí, o sea, realmente salían de cuevas. Si nacían en cuevas. Dios, ahora sale de una cueva a otra cueva y después salen de la cueva. No. Vamos a la cueva de las embarazadas. También obviamente algo que de pronto más gente conoce es el infierno de la religión cristiana, porque muchos
como lo hacen ver en los textos, que debajo de la tierra y yo no sé qué cosas. Podría estar debajo, realmente debajo de la tierra. Sí, esa es otra creencia. Está esto de Agartha, ¿lo tienes tú? Sí, ese es un buen punto, pero también el reino de Hades, el dios griego, incluso en las culturas nórdicas hay una gran variedad de historias y cuentos de lugares que se llegan normalmente por mar, pero nos toca mostrar de pronto una imagen para explicar supuestamente cómo es que en estas mitologías nórdicas se llegan a estos lugares donde hay un sol rojo que nunca se apaga, no hay noche, no hay estrellas. También las creencias tibetanas que indican que bajo la tierra, como dijiste tú, existe un enorme reino llamado Agartha, al que se puede acceder por túneles que se están por todo el planeta. Esa es otra, creo que de pronto hasta, no diría la más peligrosa, pero la que ha tenido más... ¿Más famosa? Sí, más fogosa, porque ha inspirado a ciertas organizaciones, incluso a los nazis, a los que vamos a hablar más tarde, a seguir cierto patrón de investigación que los llevó a todos los extremos del planeta Tierra. Entonces... ¿Quién controla Agartha controla el planeta? Uf. En el juego The Secret World, donde todo lo ocultista es verdad. Incluso puedes pelear contra Tulu. ¿What? La forma en que tú te transportas a las diferentes áreas, que son, por ejemplo, empiezas como en Innsmouth de Lovecraft, pero se llama Kingsmouth, un puerto. ¿Este comunismo? Kingsmouth. Ok. Y está la calle H.P. Lovecraft Street, es súper bueno. Después pasas a como una parte media nativa americana. Después, bueno, vas a Transilvania. De ahí puedes ir a ¿Cómo se llama el juego? Egipto, The Secret World, el mundo secreto. No lo conozco. Y hay tú eliges tres, es un juego de rol. O sea, un RPG así como el World of Warcraft. Uh-huh. Pero en tiempo moderno. Eliges 3 facciones. Una son los Illuminatis, los dragones, que son como más japoneses. Y los otros son los... no me acuerdo el nombre de la tercera. Bueno, la cuestión es que para transportarte a los diferentes lugares, tú viajas a través de Agartha. Y ahí hay lugares que tú puedes ver porque es como un elegido, que son como openings, así como cuevas, y dentro hay como una rama de Agartha, porque Agartha parece que es un árbol. No sabía. O hay un árbol, o en el juego por lo menos hay un árbol gigante, que tú entras ahí y te encuentras así como en ramas de árbol y el árbol conecta a todos los lugares del mundo. Qué chévere. Y bueno, entonces clic y te transportas y hay portales a diferentes lugares. Londres, puedes ir a Londres. Severo. A un montón de partes. El juego es bueno gráficamente y la premisa es buena, pero la jugabilidad es fome porque tienes como 3 o 4 habilidades y usas como las mismas siempre. Qué aburrido. Es complicado subirles de nivel, es difícil. Es como tiene un montón de microtransacciones. Me perdiste ahí. Ahí ya me perdiste. Pero por lo menos vale la pena jugar la primera parte, que es como jugar en Innsmouth. Más o menos. Ok. ¿Eso es Agartha entonces? Pues es... Honestamente no busqué mucho porque, tampoco. ¿Sabes? No hay información buena, o por lo menos que no encontré yo. Pero un mito que sí quería compartir con ustedes viene de la tribu de los Macuchi en el Amazonas de Brasil, donde... Y discúlpenme si ustedes ya conocen esta historia y si me la tiro, pero de acuerdo a los Macuchi, en el pasado, ellos guardaban lo que supuestamente era una entrada al centro de la Tierra, un pasadizo secreto que se encontraba en una cueva que solo ellos sabían. Y dicen estos indígenas que les tomaba aproximadamente 8 a 10 días llegar al reino de los gigantes, al reino de los seres grandes, como lo describían ellos mismos. Se entraban a la cueva y habían una serie de escalones enormes y después del tercer día o algo así llegaban como a un bosque interno donde se encontraban ciertas fuentes de luz, como alguna clase de no sé, de hongos o no encontré explicación buena. Me imagino yo de alguna clase de bioluminescencia. Eso. Después de ese punto llegaban como a ciertas cavernas con diferentes rutas y por experiencia ya sabían cuáles tomar. Habían unas con piscinas de mercurio,
otras con magma. Piscinas de mercurio, súper Claro. peligroso. Exacto. Pero como ya sabían por dónde ir, seguían derecho. Había un montón de viento. Había un viento que los guiaba, supuestamente. Ah, Y creo que al punto medio del viaje, de acuerdo a lo que decían ellos, la gravedad comenzaba a soltarse, era más liviana. Entonces les tocaba ir colgados por la pared para controlar su decencia para no salir volando, o bajando, claro. como piensen. En fin, ya al 8º, 10º día salían por otra cueva que supuestamente que terminaba como en unas playas, veían árboles enormes, toda clase de vida animal, vida vegetal. Indicaban también que habían uvas del tamaño de una naranja, del tamaño de un puño, y manzanas tan grandes como tu cabeza, por lo menos. Wow. Enormes. De ahí se encontraron con gigantes que eran buena gente, que supuestamente eran medio estrictos, es decir, que los gigantes les daban ciertas indicaciones de alguna forma, porque no hablaban el mismo idioma, entonces me imagino que por... Una manzana les tenía que durar la semana. Sí, buen punto acerca de la fruta, porque dicen que estos gigantes también les ofrecían peces, y que la carne del pez no... Uf, qué risa. Celocatos. Pero que la carne del pez no se pudría sino hasta después de 2 meses, que por alguna razón las propiedades de la comida aguantaba más que, sabes, la comida que encontramos acá en el centro comercial o lo que sea. Eventualmente regresaban a la superficie en otros 10 días. Y lo curioso es que en este cuento, en este relato, en cierto punto en la historia llegaron 3 ingleses buscando diamantes en el nombre de la reina. Y uno de los indígenas que tenía los permisos para hacer ese viaje al centro o a la civilización de los seres grandes, por error les mencionó cómo llegar. Por error. Sí, porque esa clase de cosas, ¿sabes? Son datos culturales que muchos indios no comparten. En fin, estos 3 ingleses se emprendieron en el viaje y desaparecieron. Entonces a lo mejor les dijo una ruta equivocada. Puede ser, pero como a la semana... El viento no lo sigan. Cuando vean las piscinas de mercurio, son naden, sí, naden, tomen. Eso. Pero supuestamente después de que salieron estos ingleses, a la semana después salieron gigantes. Les aparecieron a los indios, enojados, emputecidos, y les dijeron que ya no estaban bienvenidos. Y supuestamente hicieron que ciertas partes de la cueva se derrumbaran. ¿Los ingleses hicieron eso? No, los gigantes. Los gigantes fueron a decirle que el secreto fue compartido, derrumbaron ciertas partes del pasadizo y les dijeron a los indios que ya no estaban bienvenidos. 2 años después, dado a que estos indios los necesitaban a la fruta que venía de debajo de la tierra y lo demás, se desesperaron e intentaron reconectarse con estos seres. Entonces volvieron, porque la cueva principal donde se iniciaba esta aventura todavía estaba abierta. Entonces llegaron, seguían como por el camino normal hasta que encontraron un derrumbe que no los dejó seguir adelante. Mitad de estos indios dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a devolver. La otra mitad dijeron, vamos a ver si nos rebuscamos de alguna forma. Meses después, creo, regresó un indio del grupo que se había quedado y les dijo que habían reconectado con los seres grandes, con los gigantes, y que ellos les habían dado permiso de regresar, pero con la condición de que si bajaban a su reino, no podían devolverse. Aparentemente dejaron a este indio en particular para que avisara. Claro, como mensajero. La historia se pone un poco más triste porque, por lo que tengo entendido, regresó otro inglés en busca de los 3 que habían desaparecido, porque los 3 que habían desaparecido mandaron cartas. Diciendo que iban a hacer eso. Exacto. Y este inglés encontró la población de estos indígenas Macuchi en pobreza, porque muchos de ellos, cuando el mensajero les dijo que podían regresar, muchos de ellos aprovecharon y se fueron. Cuando les dijeron que no podían regresar, se fueron a vivir ahí. Nos suena bien, buena condición.
Entonces, este nuevo inglés que llegó ahí torturó a todas las mujeres y a todos los niños que encontraba para que les dieran más información. Y eso es todo lo que me acuerdo. Y nadie sabía. Sí, y como que no les dijeron más. La información supuestamente se No perdió. los torturó bien. Por lo que he visto en fotos y todo, la cueva principal todavía existe y es un sitio turístico. Hay imágenes, hay un montón de fotos donde se pueden ver los escalones principales que supuestamente son más grandes que muchos usan como para teorizar. Sí, Es que son esto es al gigantes. 100% seguro porque un ser humano no tiene esa clase de bebé. Pero como sabemos muchos, hay ciertos eventos geológicos que pueden generar toda clase de estructuras cristalinas, toda clase de formaciones de roca. Sí. Entonces no es Pueden ser una prueba. formación natural. Exacto. Pero en fin, se me hizo uno de los mejores cuentos Sí, bueno. acerca de viajes al centro de la Tierra. Súper Porque bueno. yo de chiquis, la historia del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne me fascinó. Yo eso de niño yo me comía libros diarios, Los Tres Mosqueteros, El viaje al centro de la Tierra, 2000 ligas bajo el mar. Y esa me dejó sorprendido. En fin, ese es el cuento, o por lo menos ¿Y cómo se llaman los indios? los Macuchi. Los indios Macuchi del Amazonas de Brasil, para los que estén interesados. Eso. Vamos a buscar más. Está buena historia. Eso no lo había escuchado nunca. Pues para eso estoy, Armando, para compartir. Tú me enseñas ciencia, yo te enseño... No, ciencia. No ciencia. Huevón. Los nazis también consideraban todas estas historias que podían ser verdad y obviamente durante tiempos de guerra tenía sentido de que quisieran como conquistar otras áreas y en una hicieron como un viaje a la Antártica que pudo haber sido como para conquistar más terreno, para dominar el lugar o ir a ver qué pasa ahí. Claro. Porque no sé si una noticia salió hace poco de que los rusos hicieron una mega base militar al norte. Wow. En un lugar que no está, que en ningún país como que lo tiene reclamado. No está claro quién es el dueño ahí. Estados Unidos puede ser porque tienen como una parte por el lado de Canadá, Yeah. en Alaska. Canadá y Rusia. Entonces hicieron una base gigantesca. Y ahí hay mucho petróleo, oil, Sí. y gas natural. Entonces, como que en el futuro pueden explotarlo y para eso necesitan los países ir a ponerse ahí. Porque Ese es un buen punto. si es que hay gente viviendo ahí, puedes tener más razón para poder reclamarlo como propio. Sí, por lo que tengo entendido, en ambas Antártida y Antártica hay varias estaciones militares de muchos Son países. generalmente estaciones militares. Ajá. En el sur también, y es chistoso porque tú miras un mapa, un diccionario o algo chileno, por ejemplo, y vas a ver el terreno chileno antártico. Ujú. Y después miras uno de Argentina y como que se traslapa. Yeah. Y como que está todo eso en disputa, pero como que nadie pelea por eso, porque no vale la pena todavía, a lo mejor en el futuro. Yeah. Pero no está bien claro, no hay límites bien definidos ahí. El hecho de que no hay como que no hay nada que explique al 100% qué es lo que están haciendo, dónde están las líneas que separan los territorios de cada país. Hay mucha gente que está especulando de toda clase de razones o misticismo, de que alguien, cualquier cosa, pero como que buscando explicaciones más realistas. Es cierto que debajo de la superficie de estas capas de hielo hay un montón de recursos naturales. Claro. Entonces dicen que para el tiempo donde ya hemos explotado lo que tenemos disponible, Claro. eventualmente vamos a tener que ir a estas reservas y comenzar a nuevamente explotarlas hasta que no tengamos ni mierda. Claro, entonces por ahora no vale la pena luchar por eso, pero en el futuro sí va a ser importante. Entonces por ahora están los países ahí, dice yo soy dueño de la longitud, tanto longitud, no, porque va por longitud, por lo menos en el Polo Sur, va por longitudes. Yo quiero un pedazo de tierra en Antártica. Yo quiero tener por ahí una casa de vacaciones. Tú puedes ir y es bien miserable, parece vivir ahí, pero Es bien miserable. porque vives adentro de la... Me arruinaste el sueño. vive adentro de la estación y no hay mucho que hacer. No hay juegan cartas todo el día. La comida llega en un avión todas las semanas, creo, con las provisiones, con el correo. Debe ser entretenido. Yo viviría a lo mejor un viaje, una visita. Hay turismo también que hacen. Sí. Es bien caro. Pero a lo mejor uno se puede quedar entre dos aviones. El Papa, ciertos, políticos importantes, presidentes y toda clase de gente hace visitas a los polos. Y parece que el Polo Sur, por lo menos, es menos... El Polo Sur es como una isla de hielo gigante. ¿Mm? Pero el Polo Norte hay como un montón de islotes por todos lados. Entonces la gente como que se pierde. Oh, wow.
Pero el sur a lo mejor no era tan terrible como el norte. Entonces tiene sentido de que a lo mejor los nazis que tuvieran bases en varias partes quisieran tratar de ir a ver ahí qué pasaba y tratar de conquistar ahí. Sí. A lo mejor podían pasar por otro lado o no sé. ¿Quién Pero sabe? algunos dicen que ellos fueron con intenciones de buscar algunos mitos de viajes al centro. Buen Y hay punto. otra historia más, hay otra parte más que ellos también, ellos desarrollaron los radares súper modernos en ese tiempo. Ujú. Y una historia cuenta de que los apuntaban 45 grados hacia arriba. Y después dijeron que era porque ellos creían que la Tierra a lo mejor no era Hueca, pero era cóncava. O sea, nosotros en realidad no vivimos afuera de la Tierra, sino que vivimos dentro de la Tierra. Y fuera de la Tierra, según esa historia, lo único que habría es roca hasta la eternidad. uf, Y todo lo que existe es lo que vemos. O sea, cuando miramos hacia arriba, en realidad estamos mirando hacia el centro de la Tierra. Entonces ellos pensaban que si eso era cierto, ellos con radares podían detectar zonas al otro lado del mundo, apuntándolos hacia arriba. Pero no. sí. Pero no encontraron Y nada. que supuestamente cuando estas pruebas fallaron, le echaron la culpa, fueron a la maquinaria. Que, no, Además, que le echan la culpa a algo. sí, Pero por lo menos trataron de ver y... otros dicen que esta sociedad Brill se llama o la sociedad... Hay dos. Bueno, no importa. Otros dicen que a lo mejor estaban buscando entradas a otros reinos o cosas que podían... se sabe que los nazis y Adolf Hitler estaban muy interesados en el misticismo y en ciertas creencias del Oriente. Aunque muchos no saben, por ejemplo, el símbolo nazi viene de un símbolo hindú y budista que supuestamente representa la paz o la armonía, Claro. sino que los nazis la pusieron they tilted it. Parece un poco, pero en realidad ya por ser nazi como que tuvo mala fama el símbolo, pero el símbolo en sí Claro. no supuestamente simboliza nada malo. Claro, proviene del Oriente. Entonces, los nazis en su fascinación de conocimiento perdido y oculto se enfocaron mucho de pronto también en la creencia tibetana de Agartha. Y dicen que varias expediciones polares fueron tomadas por los nazis, supuestamente, y crearon, no sé, alguna base. Pero una de las teorías más interesantes que encontré yo mientras buscaba datos acerca de este tema, habla de que Adolf Hitler no murió cuando la guerra mundial terminó. Supuestamente dicen que él se escapó, que en uno de sus centros de los polos encontró una entrada y cuando vio que la guerra ya estaba perdida se fugó y que por ahí está, eventualmente se murió. Pero claro, hay teorías de que Hitler se fue a Argentina o que También, sí. se fue a la luna. Bueno, supuestamente en el polo encontraron ciudades. Parece que hay una historia que dice que encontraron ciudades pero estaban como abandonadas y Esa no la sabía. las rehabilitaron What? como para hacerlas habitables por ellos. Y habrían ciudades bajo la tierra. Entonces muchos nazis se fueron a vivir ahí, es donde vive la raza aria, qué sé yo. Sí, eso es lo que esperaban encontrar los arianos. Los norteamericanos parece que también hicieron una expedición para ir a revisar, pero no encontraron nada. Y Pues de ahí hablando- supuestamente es donde vendrían los extraterrestres. O sea, los extraterrestres en realidad no son extraterrestres, son intraterrestres. Donde la tecnología No me comiences con el tema de intraterrestres. los ovnis podrían provenir desde el centro. Si se acuerdan muchos de ustedes, cuando el primer episodio en el que yo participé, el episodio 13 acerca de el misterio ovni, puse un punto en el que varias gente que dice haber sido ¿Abducida? abducida por aliens, que indicaron olores y ciertas pistas que los hicieron pensar de que no habían ido al espacio, sino que habían ido a algún lugar dentro de la propia Tierra. Eso más otra combinación de datos que, pues, si les interesa ese punto, pueden investigar, termina con la teoría de que muchos seres son intraterrestres, no necesariamente extraterrestres. Ahora, cuando llega al punto de que extradimensionales y todo lo demás, yo personalmente no conozco muy bien la ciencia de las dimensiones para poder aportar a esos puntos, pero sí, se me hace un tema que vale la pena de pronto buscar lo de los seres intraterrestres. Se me hace más spooky, honestamente. Sí,
Claro, una cosa es pensar de que a lo mejor hay... Estamos de acuerdo que pueden haber espacios, ¿no es cierto? Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que puede haber vida vegetal generalmente, Ya, a lo pues. mejor animal, pero esto ya es otro nivel, son civilizaciones inteligentes, ocultas ahí, Uf, que no comparten sus conocimientos. se me hace la piel de puntas, hermano, siempre que pienso en eso. Pero dijiste un tema interesante que también los estadounidenses llegaron a un punto donde trataron de encontrar algo en los polos. ¿Tú vas a hablar de John Simes? No. No, ok, vale. Entonces, en lugar de hablar de Simes, bueno, lo menciono rápidamente porque él fue un capitán del ejército estadounidense que a principios del siglo XIX, gracias a teorías del científico y astrónomo John Simes, No, ese era el general. disculpa, el capitán se llamaba John Simes, pero gracias a ciertos puntos de vista del astrónomo Edmund Halley, Edmund Halley. De Halley voy a hablar. creó ciertas teorías indicando que él creía que la Tierra era hueca. Entonces, para clarificar, porque sé que me enredé, el capitán John Simes, gracias a puntos de vista del astrónomo Edmund Halley, quien nombró al famoso cometa que muchos conocemos, y revivió que esta creencia de que la Tierra era hueca. Pero eso, como dijo Armando, él va a mencionar un poquito más a continuación. El punto que sí quería compartir era que un famoso almirante estadounidense también, que se llamaba Richard E. Byrd. Que le decían Dick. Porque Dick los Byrd. Richard les dicen Dick. Dick Byrd, pene de pájaro. Sí, exacto. En 1926 fue la primera persona que voló sobre ambos polos, el polo sur y el polo norte. Y en sus cuadernos de vuelo se encontraron anotaciones algo extrañas. Dicen que en estos cuadernos Byrd sí mismo indicó que cuando estaba sobrevolando por los polos encontró cráteres en donde se podía ver destellos de luz verde, aunque nunca hubo otra persona que pudo Corroborarlo. Oye, exacto. antes de escaparnos de Siemens, ¿sea Symes? Siemens, no sé. Siemens. Lo que él especuló, él leyó a Halley, y aunque en ese tiempo ya esa teoría estaba como descatalogada, como no era verdad, él lo que especuló de que en la naturaleza todo es hueco. Los huesos son huecos. ¿Qué más? Porque no todo es hueco. Las plantas son huecos, el pelo es hueco. Pensaba que el pelo eran tubos a lo mejor. Y por eso pensó que los planetas eran huecos también. El agua es hueca. Como todo es hueco, claro. Pensaba que todo era hueco. Ok. Por eso él dijo también la Tierra, hueca. El Siemens sí fue un personaje interesante. Sí. De Dick Byrd, él, claro, fue uno de los primeros, o el primero en recorrer los polos. Uh-huh. Hay un problemita con esto. Es que él, cuando hizo el viaje la primera vez, reportó cosas que vio. Uh-huh. ¿Ya? Y años después, muchos años después, a él le hicieron una entrevista. Y en esa entrevista es donde él contó cosas extrañas. What? Como eso, no sé si lo quieren mencionar, lo menciono yo, Okay. el mamut. No, eso no. Según él, pero esto es según él muchos años después. Okay. Cuando la historia pudo haber cambiado, siendo embelesada, y a lo mejor lo empujaron un poquito para que dijera a lo mejor cosas que no eran tal vez verdad. Según él iba volando y de repente todo era blanco y de repente todo se puso como pasto. Eran pastizales enormes y vi un mamut. Y no sabía dónde estaba. Espera. ¿Mamut o mastodón? Porque hay una diferencia. Un mamut, un elefante peludo. Gracias. ¿Y qué es lo que es un mastodonte? Pues el mastodonte Con es orejas la más criatura, chicas. es la criatura donde el Power Ranger negro se vuelve en la forma del mastodonte. De mastodonte, ya. Eso es diferente. Pero sí creo que porque ese es tienen mecánico. orejitas más pequeñas y no creo que sean tan peludos. Como los elefantes indios o los elefantes africanos que O no los tienen la oreja rinocerontes grande y otros indios, tienen los la rinocerontes oreja. africanos. Claro. No, vi un mamut y otras cosas más. Pero el problema es ese, que esto no está en su reporte original. Claro. Puede que lo que hayas dicho es cierto, que lo hayan empujado a tratar de hacer la historia más interesante y terminó con dinosaurios y mamuts. Y lo otro es que al principio a lo mejor se perdió. Y se perdió... La gente se perdía porque la gente no pasaba por los polos por una razón.
Y se perdió porque hay un problema entre el polo magnético. Si tú tomas una brújula, tú podrías no necesariamente llegar al polo norte si es que la sigues. Mira, cuando yo era chico, yo creía en Santa Claus. Y unos compañeros de la escuela me dijeron que Santa Claus no existía. Y eso yo no lo pude creer. Así que yo pesqué mi brújula de niño explorador y fui al Polo Norte a buscar a Santa Claus. Fácil. Desde Chile, fácil. Bueno, fui allá y me puse un abrigo, qué sé yo. Y cuando llegué al Polo Norte siguiendo mi brújula no encontré nada. ¿Ni nieve? Nieve, sí, pero no encontré a Santa Claus. No encontré, yo esperaba ver una fábrica gigante, ¿no? Sí. O un pueblo o algo, ¿no? No había nada. Así que, bueno, deprimido me devolví. Y mientras me devolvía me fui pidiendo aventón. Y se paró una camioneta grande roja. Y adentro había un viejo así como con barba blanca. Y él me llevó. Y él me contó de que el polo magnético, que era el que donde apuntaba la brújula, no era en realidad el mismo polo norte de la Tierra. El trueno. No es el eje de la Tierra. No apunta al eje. Y que puede haber una separación de hasta 500 kilómetros entre ellos. ¿Hasta 500? Hasta 500 o más. Uf. Y entonces está eso, el polo magnético. A lo mejor me dijo que a lo mejor Santa Claus vivía en el polo norte geográfico. Y me guiñó el ojo por alguna razón y me dejó en el siguiente mueble. Eso suena como un depredador. Puede ser, yo creo. Oye, niña. Viejo depravado, con barba blanca. No me dio ningún regalo, así que no sé qué pensar de eso. Entonces, ¿por qué la gente antiguamente pudo haber pensado que la Tierra era hueca? Los científicos pensaban que a lo mejor la Tierra era hueca. Todas estas historias que contamos están basadas como en mitos y tradiciones, ¿no es cierto? Claro. En el siglo XVII está el científico Edmund Halley, que es más famoso por haber calculado la trayectoria elíptica de un cometa que ahora lleva su nombre. Ese cometa es importante porque cada vez que pasa genera conmoción, porque pasa cada 75 años. Entonces la mayoría de la gente solamente lo puede ver una vez en la vida. Guay. ¿Qué año naciste tú? En el 90. 1990. La última vez que pasó fue en el 86. Uy, lo voy a alcanzar a ver. Tú lo vas a alcanzar a ver una vez, tal vez. De pronto sí me pongo... Yo lo vi cuando tenía 12 años. Y la siguiente vez que va a pasar es en el 2061. Ah, pues ahí vamos a estar los dos. Vamos a estar los dos. Yo te mantengo ahí enfriado en un refrigerador. En refrigerador. Claro. Con la cabeza como en Futurama. Qué terrible. Estamos en el 2012. Estamos en el 2020. Más o menos, ¿no? Estamos perdidos en el 3, tiempo. 4, 5, 6. Son 40 años más. Oye, pero si estamos... Voy a tener más de 80 años. A lo mejor no voy a estar vivo. Para ver el cometa Halley. O a lo mejor sí. ¿Quién sabe qué va a pasar? Vamos a escuchar este episodio o a lo mejor no. Ponte en dieta de café y pizza y eso te ayuda a sobrevivir. La pizza es un alimento completo porque incluye los cereales, carne, vegetales, todo. Cambia, uno lo puede lácteos. Crear como lo quiera. No, incluye lácteos en el queso, cereales en el pan, carne en los pepperoni y vegetales en el tomate. Entonces, bueno, Halley también él ayudó a su amigo Isaac Newton cuando estaba trabajando en su libro Principia de Matemática. Oh, nice. Y por ese tiempo, Halley tenía un montón de interés en la declinación magnética, que es lo que me explicó el viejo de la barba blanca. Ah, ok. De que el polo norte que apunta a una brújula o un compás no es necesariamente el polo norte geográfico, que es donde se juntarían las líneas, las longitudes de la Tierra. Las líneas longitudinales, que van de arriba o de abajo hacia arriba. Y es donde corresponde el eje de la Tierra, por donde la Tierra gira. Y eso también se mueve, varía un poco. La Tierra como que es medio bubbly, sí. No. Pero se mueve así como 17 centímetros al año. Okay. Va cambiando un poquito y se calcula que es porque por los deshielos que hay en los polos y también por sequías que pueden haber, que cambian las masas de agua. Y como que va como variando el peso de la Tierra en diferentes partes y eso hace como que varía un poco. Que cambie un poco. Sí. Yeah, okay. Pero son 12 centímetros, es irrelevante y no nos vamos a morir por eso. Así que no te preocupes. No va a pasar nada. El polo magnético sí es otra historia. Entonces, antes de contarte más o menos qué es lo que es eso,
Halley notó de que en realidad el Polo Norte no era el polo geográfico de la Tierra. Okay. Y empezó a hacer mediciones por todas partes del mundo. En varias partes del mundo hizo mediciones. Y bueno, en un momento calculó que habían 2 polos norte y 2 polos sur magnéticos. Y lo que sí tenía razón es que dijo que algo dentro de la Tierra se estaba moviendo que causaba estas variaciones. Okay. Entonces él concluyó de que la Tierra era como una especie de muñeca rusa compuesta de 3 anillos o 3 capas. No, 3 capas dijo. Okay. El de él son 3 capas. ¿Siemens? Halley. No, Halley. Halley sí dijo que bien. Okay. Y cada una de estas capas tenía su eje geográfico diferente. Eso es lo que él contaba. Severo. Entonces, no se tocaban entre ellas estas capas y estaban mantenidas en su posición por la gravedad que entre ellas. Claro, y que cada una que puede ser, claro, para que no chocaran y no se destruyeran. Entonces, cada una giraba en un eje ligeramente diferente. Y eso es lo que causaba que el polo magnético variara. Okay. Eso es lo que él contó. Y después, años después, porque este polo magnético cambia como 40 kilómetros al año. Varía, se mueve. Eco. Y últimamente se ha estado moviendo más de lo previsto, porque en realidad no se puede prever, es un sistema caótico. Me imagino. Pero más o menos saben a qué ritmo más o menos se mueve, Ajá. porque es importante para recalcular la posición de los GPS, de los satélites y todo eso. Me habías dicho al principio, pero no te entendí bien. Tienen que hacer como recálculos y anotar ahí las diferencias de la posición, porque si no los aviones y los barcos se pierden cuando pasan por los polos o por cualquier parte. Ajá. Tenían previsto cambiar esto, ajustarlo en el 2020, pero se ha movido tanto últimamente que tuvieron que cambiarlo en enero de este año, en enero del 2019. Tuvieron que hacer ajustes en el sistema de GPS para compensar por la diferencia del polo magnético. Entonces, resulta que otra cosa que él se agarró fue por un mal cálculo de Newton. Uh-huh. Newton dijo de que la Luna tenía más masa que la Tierra, siendo la Luna mucho más pequeña. Okay. Entonces, y eso fue un mal cálculo, no es así, y ahora sabemos la masa de la Tierra y sabemos que es mucho mayor que la masa de la Luna. Pero en ese tiempo Halley lo tomó como verdad y dijo, bueno, si la masa de la Tierra es menor, entonces a lo mejor es porque es hueca, porque tiene muchos espacios vacíos. Right. Por eso la hace como cascarones de huevo en vez de una cosa más sólida. Y eso lo ayuda a tratar de explicar. Eso es lo que lo ayuda, claro. La Luna es una roca. No tiene o sea, tiene un núcleo que es de roca, pero no tiene un núcleo separado que gire ni nada derretido dentro. No tiene magnetosfera. Solo las bases lunares de los nazis. ¿No? Solamente las bases lunares de los nazis. Es lo más magnético que hay. Los nazis no se pudieron quedar quietos. Entonces, por el siglo XVIII, un matemático que se llama Charles Hutton y varios otros calcularon la masa correcta de la Tierra. Son de lo mismo. La cuestión es que si es que la Tierra tuviera menos masa que la Luna, si es que fuera así, viste que la Luna siempre nos da la misma cara, la Tierra le daría la misma cara a la Luna. Y la Luna estaría girando en vez de nosotros. Si eso fuera... Si la Tierra tuviera menos masa, si fuera completamente hueca. Así que eso ya te demuestra que en realidad no es así. Ahora, eso de que la Luna nos da la cara no siempre fue así, porque originalmente la Luna giraba. Y cada vez fue girando cada vez menos. Hasta que se cansó. Porque la Luna es una esfera, pero la masa de la Luna no es perfecta en todas partes de la Luna. Hay un lado de la Luna que es más pesada, ¿no es cierto? Tiene más masa. Un lado de la Luna tiene más masa que el resto. Igual que la Tierra. Entonces, con el tiempo, cada vez que esa parte más masiva, más pesada, pasaba por la Tierra, que producía más atracción, ¿no es cierto?, por la gravedad, como que la frenaba un poco. Yeah. Al punto en que la frenó completamente y ahora la Luna siempre nos da la misma cara, y es de ese lado, esa cara que nos da es la parte con más masa que tiene. Por eso es que da la misma cara. Tide lock se llama en inglés, no sé cómo se llamaría en español. La Tierra eventualmente en algún momento también va a detenerse y le puede dar la cara al Sol siempre. Y hay varios exoplanetas que le dan la cara al Sol. Y eso significa de que la mitad del planeta está siempre apuntando hacia el Sol, donde es súper caliente. Yeah.
y la otra mitad nunca le da la cara al sol, o sea, súper frío. O sea, la zona habitable está como en una banda. Claro, sí. Una banda bien pequeña, que es como en la parte del crepúsculo. Donde se encuentran ambos lados. Sí, y ahí es donde puede haber... un mundo así? Como que... hay mundos así y puede haber vida así. ¿Quién sabe si es inteligente? Severo. No, no pases al lado izquierdo porque te derrites. Te derrites al lado derecho o si no te congelas. Sí. Fuck. Está bueno para una historia de eso. Podríamos de repente hacer hay unos exoplanetas increíbles. Hay exoplanetas con sistemas binarios con 2 soles. Así como Tatooine. De verdad. ¡Qué risa! O con anillos, qué sé yo. Claro. Planetas de todo tipo. Exoplanetas. Son bien... ¿cómo se dice? Exóticos. Bueno, ahora sabemos que la Tierra tiene capas. Porque tiene un núcleo sólido. ¿Ya? Este núcleo sólido está flotando en una capa de magma derretida, ¿ya? Que contiene un montón de hierro y níquel. Y eso es lo que le da el magnetismo a la Tierra. ¿Nickelback? Nickelback, claro. Se escucha ahí todo. Si tú prestas atención. Claro. Y después hay otras capas más que son más sólidas, pero por ahí de repente se escapan por los volcanes, se sale la lava y todo eso. Y ahora hay una cosa bien interesante que hay volcanes subterráneos que están todo el rato tirando lava. Oh, wow. Todo el rato tirando lava. Y la lava a medida que va saliendo se va como enfriando por el agua y va quedando ahí. Entonces lo que es súper interesante es que esta lava contiene partículas de níquel y hierro. Y estas partículas, como están flotando en el líquido, se orientan según el campo magnético de la Tierra, ¿no es cierto? Se apuntan, estas partículas apuntan hacia el norte y luego se congelan. Y quedan ahí congeladas y ya no se pueden mover. Oh, wow. Entonces cuando nosotros las miramos, podemos saber en esa época geológica dónde estaba el norte. Y vemos que cambia. Y cambia un montón. Y podemos ver que cambia hacia abajo y el norte está en el sur y todo eso. Hablando de cambio de polo, bueno, eso. Creo que mencionamos antes de iniciar el episodio que es cierto que en cierta cantidad de años los polos magnéticos del planeta Tierra cambian, ¿verdad? Pero que no hay medidas. Eso pasa en varias partes. De hecho, en el Sol cambia su campo magnético cada 11 años. Oh, wow. El norte está en el sur y el sur está en el norte. O sea, si pasara en la Tierra, no causaría la extinción. Sí causaría... Problemas. Varios se morirían de cáncer seguramente. Dios. Pero sobreviviríamos y al final habría un problema porque, bueno, tendrían que rehacer las brújulas porque todas apuntarían al sur en vez del norte. Y habría que renombrar el norte al sur, no sé. Porque, bueno, el campo magnético de la Tierra está bien cercano al eje, ¿no es cierto? Okay. Prácticamente está en el eje, en términos prácticos, porque es masivo, es tan grande que sobrepasa la distancia de la Tierra a la Luna. Que la distancia es tan grande que todos los planetas del sistema solar caben entre medio de la Tierra y la Luna. Si tú los pones ahí en orden, caben todos. Así que súper lejos. ¿Incluso Júpiter? Todos, ¿eh? ¿What? Incluso Júpiter, incluso Plutón. Entonces funciona más o menos como en una motocicleta. ¿Tú has visto las motocicletas que tienen como como un pedazo de vidrio, plástico, como para que no te peguen los mosquitos? Ya. Si tú miras una motocicleta, generalmente esa como windshield, como parabrisas, sure, no sobrepasa tu cabeza. Es como más bajo. Yeah. Pero solamente con el hecho de ser aerodinámico y que choca el viento y lo empuja hacia arriba, es suficiente. Si es que viene un insecto, derecho, como hay una corriente de viento golpeando hacia arriba, va a hacerlo pasar sobre tu cabeza y no te va a chocar en el ojo. Si el bicho estaba allá, porque si el bicho está encima tuyo o más... Bueno, tú vas viajando. Entonces, si el bicho pasa, si te va a chocar, va a recibir esta corriente de aire primero, que lo va a hacer empujarse hacia arriba. Entonces, en otras palabras, el parabrisas de la moto no necesariamente tiene que cubrir tu cabeza completa. Porque el parabrisas no es la parte plástica, es la corriente de aire que fabrica. Nice. ¿Te fijas? Eso es lo que te está protegiendo. Okay. Y de la misma forma, el magnetismo de la Tierra, que es más o menos electromagnético, nos protege de radiación solar y radiación del espacio, claro, que la tira hacia arriba y hacia abajo. Y de hecho nosotros podemos verlo y son las luces del norte, las auroras boreales. Es radiación. ¿Las has visto tú alguna vez? No, a lo mejor algún día las podría ver.
Sería O sea, chévere. Son bonitas. es algo que tengo en mi bucket list. Sí. Ver las luces. Entonces, si no tuviéramos esa magnetosfera, veríamos esas luces por todos lados, por todas partes. Y hay una teoría que justifica la cosa de la Tierra hueca, es que más al norte la temperatura deja de ser menos fría. No es caliente, pero es menos fría que... es menos fría justo en el norte y en el sur que en el resto. Y puede ser porque de ahí pasa un poco de radiación y eso puede calentar la atmósfera en esa parte. Puede ser. Yo cuando busqué datos acerca de la Tierra hueca, hay un montón de imágenes. Lo que sí hay son mapas detallando las teorías de las diferentes capas, supuestamente donde estaban los otros reinos. Fotografías satelitales antiguas satelitales que no antiguas. incluyen en los polos. Pero una de estas muestra que, de acuerdo a esa teoría, que trataron de explicar las luces boreales, que en los polos o donde se pensaba que existían entradas a las cavernas internas del planeta Tierra, había o existe alguna clase de como de capa de atmosférica. Como no sé cómo explicarlo. Puede ser nubes o un montón de nubes, suena totalmente ridículo, pero alguna clase de efecto atmosférico que ayuda a mantenerlo como oculto o lo que sea, pero que de vez en cuando, yo no sé cómo, no sé qué clase de explicación le dieron en ese entonces, que cuando se esparcía esta capa, la luz del sol interno supuestamente radiaba hacia afuera y que como las luces boreales normalmente son un aro, lo tomaban como que eso puede ser un ejemplo en el como la luz la podemos ver nosotros acá en el exterior de cuando viene por dentro, pero actualmente sabemos que se ve hacia arriba, hacia abajo. Bueno, es que la Tierra sea cóncava. Claro. Pero sí, por lo que sabemos es que las luces boreales son como la explosión que resulta brillante cuando los fotones externos, la radiación del sol y del espacio chocan con nuestra atmósfera. Ajá. Porque la magnetosfera, que es el campo magnético, está más fuera, es como la primera protección que tenemos. Luego tenemos la capa de ozono y todo el resto de los gases. Entonces, el problema es que si no tuviéramos esa capa, nos volaría la atmósfera completa, incluyendo el oxígeno. Y eso fue lo que pasó en Marte. Marte tenía originalmente algo dentro girando y tenía que producir un campo magnético. Y eso fue declinando, porque va declinando. De hecho, el campo magnético de la Tierra era mucho más fuerte en la época de los romanos que ahora. Y no va a dejar de existir en nuestra generación por lo menos, pero su declinación y su movimiento es totalmente incalculable. No hay forma de poder saber qué es lo que va a pasar, no hay forma de saber si es que se va a invertir, podrían pasar tan rápido como 100 años se podría invertir, eso es geológicamente ¿posible? Instantáneo. Es súper rápido, es posible, claro. Pero también puede detenerse y quedar así por 500 millones de años. Nadie sabe. Te hago una pregunta. ¿Tú qué crees que sería el resultado biológico del ser humano que crece, nace y vive en un planeta Tierra con una capa magnética más débil? ¿Crees que seríamos más expuestos a rayos o radiación en general y habría un porcentaje de la gente con cáncer? ¿O de pronto todos seríamos más negritos? Bueno, en la época de los dinosaurios, viste que habían plantas gigantes y los insectos eran más grandes, claro, porque había más oxígeno. Entonces, con un campo magnético más pequeño, a lo mejor la atmósfera sería más pequeña y habría menos, a lo mejor seríamos un poco más pequeños, más chicos. Buen punto. Y a lo mejor tendríamos más melatonina en la piel, que nos haría más negro para protegernos del sol. ¿Tú te verías bien con un nice tan? ¿Nice tan? Sí, con un tan. Como un bronceado bien con un bronceado, claro. Seríamos más bronceados. Pero no creo que nos daría cáncer. O sea, cualquier cosa que protege a las células de mutar, esos que tienen esa característica sobrevivirían, ¿no es cierto? Ajá. Y eso es evolución. Puede que tuviéramos que evolucionar. Fuerte. De pronto seríamos más inmunes a los que vivirían en ese tiempo. Nosotros, tú y yo, no. No, estaríamos muertos. Claro. Pero a lo mejor los animales cambian de acuerdo a las condiciones del planeta. Tienen que cambiar porque si no se mueren. O sea,
se mueren, pero los que por alguna razón resisten, por alguna mutación, esos persisten. Y eso es evolución. Claro, exacto. Por eso mismo que te quería hacer esta pregunta, Claro. porque Sí. yo pensé que sería un buen tema. Así que la magnetosfera nos protege, es súper importante y nosotros ni siquiera no le hacemos caso. Yo creo que deberíamos ir y comprarnos una polera que diga magnetosfera rules o algo así. Equipo magnetosfera. Claro, es súper importante. Este tema se me hace muy interesante, ¿sabes? Es Porque en comparación a otras teorías que son completamente, bueno, no quiero decir raras, porque yo también admito que creo en cosas que muchos dirían, oh, este man está loco. Pero se me hace algo más creíble, por lo que, como estamos de acuerdo, puede que existan lugares debajo de la superficie del planeta Tierra que contengan espacios. Lo que haya en ese espacio, eso sí es otra pregunta por completo, pero que sí son posibles. Por eso es que quería hacerles a ustedes como una tarea, no ni siquiera una tarea, pero un reto. Un challenge. Exacto, como para decirlo mejor, un ejercicio intelectual. Cuando encuentren un tema curioso, piensen primero o investiguen si pueden datos que defiendan los puntos improbables, sean absurdos o incluso políticamente incorrectos. Me pueden decir, ¿por qué? Si toda la evidencia demuestra que eso es falso. Puede ser, pero es un buen ejercicio mental para que mantengamos una curiosidad buena en tratar de ver los puntos de vista de otras personas. Esto no es solo algo que pueden hacer con, no sé, con teorías raras o con puntos científicos, pero con el día a día, ¿sabes? Ayuda no solo a mantener la mente fresca y abierta, pero con la empatía, ¿sabes? Hay muchas cosas en las que tú y yo no estamos de acuerdo, pero ayuda que podamos sentarnos acá, vernos el uno al otro y por lo menos tratar de entender de Sí, los claro. puntos. Y es como lo hacemos. Si tú mira mis libros. Exacto, exacto. O sea, tú vas, la mitad de mis libros son científicos. Sí, el Armando sabemos que Y es la el otra mitad escéptico son- nacional de Chile. Y tengo un montón de libros de Sí, cultivo. tiene libros de toda clase, se los lee y pues y aún mantiene su nivel de escepticismo que pues que amamos y queremos todos. Pero sea verdad o mentira esto, a mí me fascina esto de ver como el raciocinio que tenía la Ya, gente. exacto. Porque ese método no necesariamente cambia independiente de lo que tú creas o no. Ya. Es bueno mantener la perspectiva abierta y tener en cuenta que también que muchas cosas que creemos hoy nos ayuda a justificar. Ya. Nos da una base como para justificar las otras teorías Ya. en general y no necesariamente son buenas o no. Por ejemplo, los hoyos de gusano es algo teórico. Pero sí, en fin, esa es la propuesta que Ya. les tengo para Sí, el me episodio parece del bien. día de hoy. Porque, como dijiste tú, muchas cosas que se creían en el pasado ahora sabemos que no son correctas. Y quién sabe, las cosas que creamos ahora puede que en 100 años sean corregidas. Sí. Es una virtud, yo creo, cambiar de opinión de acuerdo a la información En eso estoy de acuerdo. que nos llega y que Claro. tenemos a la disposición, que va cambiando todo el tiempo. Ya, nadie es perfecto y se aprenden cosas nuevas todos los días. Eso es lo más científico que uno puede hacer. Estar abierto a cambiar de opinión de acuerdo a la evidencia. Ujú, en eso estamos de Y acuerdo. eso hay un montón de científicos que pecan en eso y fuerzan los resultados porque somos todos humanos y de repente hay gente de todo tipo. Entonces no solo... O sea, no por alguien por ser científico, un científico va a aplicar el método científico siempre. No es Sí, así. me alegro que hayas dicho eso también, porque normalmente la terquedez Sí. Sí, es defender lo tuyo. O sea, imagínate tú estás trabajando toda tu vida Ujú. para obtener estos resultados Ese es y tu no trabajo. salen y de repente como que los fuerzan. Y eso es lo peor que tú puedes hacer. como creo que lo mencionó una de nuestras miembros en la página web de Peor Caso, hablando del documental en Netflix de la gente que está tratando de comprobar la teoría de la Tierra plana y hacen un experimento que hace lo contrario, pero termina el clip diciendo, interesante, como que hacen un examen, una prueba de luz a cierta distancia con ciertos cortes de cardboard, de papel, donde dicen, si yo prendo la luz en este lado y tú tienes el agujero de cartón y puedes ver la misma luz, eso comprueba que la Tierra es plana.
pero cuando hacen el experimento, la luz no aparece por ningún lado y terminan como que, ok, interesante. Okay. A lo mejor es cóncava. Qué risa. Pero bueno, ¿estamos terminando? ¿O sí, lo dejamos hasta acá entonces. Vale. Antes de terminar, Armando, pues solo quiero mencionar, si hay gente que le interesa esta clase de tema de la tierra cóncava, tierra hueca, hay un montón de literatura por todo lado. Hay artículos en línea. Por ejemplo, acá el Armando tiene un libro por el autor Raymond Bernard que se llama The Hollow Earth o la tierra hueca. También, como mencionamos a principios del episodio, hay una historia de ficción, Viaje al centro de la Tierra por Julio Verne. Si no se la han leído, buena literatura. También hay un escritor llamado Willis George Emerson que escribió un libro llamado Viaje al interior de la Tierra. Y dice él que fue narrada por un hombre noruego que lo metieron en un manicomio después de haber sobrevivido una experiencia tremenda y lo encontró una nave ballenera o algo así. Y antes de morir a 90 y pico de años le contó esta historia al escritor porque dijo, a ti no te van a mandar al manicomio. Entonces hay toda clase de libros, series, shows, lo que sea. Hay jugo para los que tengan sed. En el libro que mencionamos en el video también, El retorno de los brujos, se habla mucho de la tierra hueca. Oh, nice. Me toca leer. De hecho, lo puedes ver ahí en el... The Morning of... Oh, nice. La imagen con el sol al medio. Le marqué aquí en las partes donde sale. ¿Te lo puedo prestar si quieres? Ok. Y podemos poner imágenes también de los libros allá. Ya, lo dejamos hasta acá. Entonces, muchas gracias por escuchar. Claro. Nos vemos la próxima vez. Se nos cuidan. Adiós. Pónganse bloqueador.